Bienvenidos una vez más al Debate de la Semana, un programa de Business Televisión en colaboración con el Consejo General de Colegios de Economistas, que ya saben, se afana cada semana por hacerles llegar los asuntos más candentes de la economía de la forma más amena y más rigurosa posible, siempre intentando que sea de lo más entretenido posible, charlando para eso con destacados expertos que vienen aquí y nos cuentan, nos abren los ojos en asuntos importantes como el que hoy nos ocupa. El de hoy es la energía. Está siempre en primera plana, pero ahora quizá más que nunca. Vamos a hablar, para intentar aclarar conceptos, con Javier Vega de Sebane, que es vicepresidente del Círculo de Empresarios y presidente de su Comité de Energía. Javier, bienvenido. Buenas tardes. También me acompaña Carlos Sánchez Reyes, que es expresidente del Consejo General de Colegios de Economistas. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Y en el extremo de la mesa está un habitual que repite y que es Alberto Nadal y que es director de la COE. Alberto, bienvenido. Buenas tardes. Para ir abriendo boca, se habla mucho en cuanto a la energía y en cuanto a esos problemas con los precios, con si tenemos suficiente energía o no. El mix, si empezamos en plan fuerte, ¿cuál debería ser el mix energético de nuestro país? Ya saben, hay gente que dice nuclear sí, nuclear no, otros que dicen mucha nuclear. ¿Cuál es el mix correcto? Bueno, yo creo que cada país tiene que buscarse su propio esquema, ¿no? España, como todo el mundo sabe, es un país marginal bajo el punto de vista geográfico, que no tiene recursos naturales energéticos y que por consiguiente depende y dependerá siempre de forma muy importante de las materias primas energéticas. Y por tanto España tiene que resolverse su propio problema. No podemos pensar, a pesar de que sería muy conveniente que mejorásemos nuestro sistema de interconexiones, tanto con Francia como con el sur, no podemos pensar que la solución a nuestros problemas energéticos va a venir de fuera, sino que tenemos que diseñarla dentro. Por tanto, nosotros necesitamos, siendo un país industrial, a pesar de que somos cada vez más de servicios, necesitamos una energía segura y una energía competitiva, particularmente en estos tiempos, donde creo que todos estamos de acuerdo que el problema principal que tiene el país es la competitividad, puesto que hemos perdido en los últimos años 15 puntos en los últimos 10 años y por tanto tenemos que recuperarla, puesto que las exportaciones y la competitividad del sistema productivo español es elemento fundamental. Entre líneas lo veo proclive a la nuclear. Bueno, no, dicho esto, es evidente que la energía es un vector muy importante de los costes industriales, de los costes de las empresas, y por tanto, bueno, es menester que reconduzcamos nuestro desarrollo del mix hacia un esquema que sea más competitivo, que tenga menores costes, porque en los últimos años, desafortunadamente, para la empresa española y su competitividad, hemos seguido una senda que, bajo el punto de vista de la galería, es muy bonita, que son las energías renovables, pero sin embargo hemos profundizado en un esquema cada vez más caro y cada vez más difícil de gestionar. Por tanto, yo creo que es menester que esto lo reconduzcamos hacia un esquema de más independencia, de más seguridad, de más estabilidad y más competitivo. Y naturalmente en ese esquema, sin duda ninguna, está la energía nuclear. Carlos. Bueno, yo creo que estamos básicamente de acuerdo con lo que acaba de decirnos Javier. Yo señalaría que lo que el ciudadano quiere, digamos, cualquier usuario de electricidad quiere, en primer lugar, digamos, es garantía del suministro. Es decir, que todo el mundo nos hemos acostumbrado que simplemente apretando un botón, una llave, pues haya luz, haya energía, vamos, se encienda la estufa o se funcione el horno, etcétera. Vamos, eso es lo primero, vamos, yo creo que lo fundamental. Y segundo, queremos que eso se produzca a un precio razonable. Un precio razonable quiere decir que está ligado, lógicamente, a unos costes razonables. Lógicamente, los costes están disparados, pues habrá que pagar más. Entonces, yo diría, seguridad en el suministro, en segundo lugar, precio razonable. Y en tercer lugar, por descontado, digamos, yo creo que cada vez más somos conscientes de que no es bueno, digamos, calentar más el planeta, sea verdad o no sea verdad, en qué medida estemos haciendo así. Es cierto que hay unos problemas de conservación del medio ambiente y, lógicamente, habrá que pensar en que eso se produzca también con el mínimo deterioro del ambiente en que vivimos. Pero esos son los tres elementos y esos hay que combinarlos adecuadamente. Y claro, habrá que pensar, entonces, si nos preocupamos mucho por el medio ambiente, cosa que al parecer ha sido un poco la línea de estos últimos años, lo que habrá que ver es si estamos dispuestos a pagar por una determinada energía de origen solar pues 10 veces más de lo que estamos pagando ahora.
Sí, yo habría que preguntarle a los ciudadanos, ¿usted quiere que contaminemos? Yo diría, no. ¿Pero usted está dispuesto a pagar que en lugar de 40 y tantos euros al mes va usted a pagar 400? Yo diría, no. Es decir, ese es los dos elementos. ¿Y usted estaría dispuesto a que solamente tengan electricidad cuando sopla el viento? No. Es decir, esos tres elementos habrá que combinarlos adecuadamente. Alberto. Yo creo que, bueno, estando totalmente de acuerdo, teniendo en cuenta que el problema fundamental de la economía española es el desempleo, y el desempleo solo tiene salida a través de un crecimiento industrial exportador, es la única salida viable, ya que la capacidad de, como se ha demostrado, de otros sectores de la economía de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo es relativamente menor, pues evidentemente uno de los elementos de la competitividad del sector industrial es el precio de la energía. Y en eso, pues las cifras no son buenas. Si vemos los 5 últimos años, por ejemplo, tengo los datos de Eurostat, pues España pasa a ser el 13º país más caro en electricidad antes de impuestos para las industrias dentro de la Unión Europea, a ser el 4º país más caro, solo superado por Chipre, Eslovaquia e Irlanda. Con independencia de que hay algunas industrias del sector que consideran que estas estadísticas pues, podrían afinarse un poco, lo cierto es que se ha producido un encarecimiento evidente de la electricidad en España y especialmente para el sector industrial. A esto se añade que esta subida de precios o esta pérdida de competitividad relativa ni siquiera nos sirve para reducir el déficit tarifario acumulado, que lo va reduciendo muy lentamente. O sea, esta es la subida de precios que se produce sin eliminar la deuda histórica que tiene el sistema, el conjunto de los consumidores con los generadores de electricidad. Por lo tanto, es evidente que tenemos que hacer algo en el sector energético y hacer algo en profundidad. A corto plazo, seguramente en estos momentos, debido a la situación de recesión económica, hay exceso de capacidad en el sistema. Ahora podemos producir más electricidad de la que demanda. Pero a medio plazo esto no será así. Y es ahí donde entra la necesidad de conjugar un mix adecuado. Entonces, yo creo que, lo han dicho tanto Carlos como Javier, la energía nuclear es una opción y es una opción que hay que mantener abierta, que hemos mantenido cerrada durante mucho tiempo y que tiene ventajas evidentes tanto medioambientales como en términos de coste como en términos de garantía del suministro. Las centrales nucleares están funcionando 24 horas al día. Y, en segundo lugar, nuestros compromisos en materia europeos, en materia de renovables, creo que deberían estar siendo importante, siendo un sector importante que además tiene un cierto arrastre tecnológico. No hay que olvidar, como ha dicho antes Javier, que somos una isla y que en buena parte el cumplimiento de determinados objetivos de energías renovables que tienen un coste evidente para el sistema deberían ir asociados a un aumento de las interconexiones con Europa, especialmente con Francia. Entonces, de ahí deducimos que es la nuclear la única alternativa para subsanar esa característica de isla energética, esa dependencia energética que tenemos y ese aislamiento. Sería la única vía, porque partimos de la base de que, como decía Carlos, no siempre sopla el viento, partimos de la base de que es difícil mantener unos niveles altos para las renovables, no son viables económicamente, ahora mismo por lo menos, no son suficientemente rentables económicamente. No solo. No hay más. No solo, hay más cosas. Podemos incrementar nuestras interconexiones, como hemos dicho antes. Tenemos también que mejorar nuestra gestión. Y me explico. Es muy difícil en España instalar nuevas redes de alta tensión, con lo cual se producen islas energéticas dentro del propio territorio. Los municipios, yo entiendo, a nadie le gusta que tenga una red de alta tensión pasando cerca de su casa, pero lo cierto es que si no tenemos las autopistas que pueden llevar la electricidad de unas zonas a otras, se producen, y en el verano es muy típico que el levante español, ante el consumo de electricidad que aumenta por la llegada de turistas más el consumo de aire acondicionado, pues tiene que dar entrada a centrales de ciclo combinado, otro tipo de generadores que de otra manera no entrarían o que son más caros. Y también tenemos problemas de gestión interna que deberíamos mirar. Hay costes en el sistema importantísimos. El 47% de la factura de la electricidad son sobrecostes, sobre el coste normal de generación, distribución y transporte. Y ahí tenemos que darle una pensada a si realmente el uso del carbón que estamos haciendo es el que tiene que ser y cómo tenemos que ir evolucionando en el tiempo en el uso de esta materia prima. Y también tenemos que ver si podemos reducir costes de gestión, costes de transporte, que en estos momentos pues no nos hacen competitivos. Vemos por ahí esos sobrecostes y vemos qué forma tienen de ser reducidos. ¿Está claro? ¿Qué diagnóstico hay? Sí, vamos a ver, si me permite hacer una pequeñita reflexión para situar la situación actual en el contexto, porque el mix que tenemos no es consecuencia de una planificación. O sea, el mix es consecuencia de una serie de etapas que ha tenido el país, que empezamos por la autarquía, cuando hasta el año 59 todo era hidráulica y un poquito carbón. Luego, cuando vino la apertura, a partir del 59, con el gran crecimiento, en los años 60 vino el petróleo, que era muy barato y que las
centrales se podían construir rápidamente y con unos costes de capital bajos y eran muy flexibles. Luego, los años 70, con la crisis del petróleo, vino de nuevo el carbón y las centrales nucleares. Luego, en los años 80, después de la crisis industrial, nos encontramos como ahora con un exceso de capacidad, se paró completamente las inversiones. Viene un periodo que yo llamo de digestión y reestructuración, donde ya empieza la cogeneración, fundamentalmente en ese periodo empieza la cogeneración y levemente, tímidamente, la energía eólica y un poquito de ciclos combinados. Y luego ya, a partir del año 97-98, viene el periodo que yo llamo de liberalización y globalización. Y en este periodo realmente lo que hemos hecho ha sido añadir todo lo que son las energías renovables y los ciclos combinados. Entonces, digo, es una exageración, es una caricatura de lo que hemos hecho últimamente, pero hemos pretendido cerrar Garoña, que ojalá no la cerremos, que tiene unos costes marginales de 15 euros el megavatio hora, una vez que ya tenemos la central funcionando y la inversión hecha, y sin embargo hemos montado multitud de los llamados huertos solares, con una tecnología inmadura, que nos está costando 450, 30 veces más. ¡Qué comparación! Entonces, claro, vamos por un camino disparatado bajo el punto de vista de la competitividad, que es un parámetro que es menester que no nos olvidemos. Naturalmente, todos los temas ecológicos son muy importantes y todos tenemos conciencia, pero la energía nuclear es tan limpia o más. Es decir, es más limpia. Si hacemos el cómputo global, las emisiones de CO2 que se derivan de la energía solar son más altas por kilovatio hora producido que las de la energía nuclear, porque la producción de las placas solares son muy intensivas en consumo energético y para producirlas hace falta una energía que previamente ha emitido CO2 y por consiguiente en el cómputo de la vida de una planta solar comparado con una planta nuclear, que claro que dura muchos años, la emisión específica de CO2 imputada a cada kilovatio hora es más del doble en el caso de la solar que en el caso de la nuclear. Hay que tener eso en cuenta, hay que tener más coste y también una cierta contaminación indirecta. Y además que la energía solar se produce, como es obvio, cuando hay sol. Claro, que no y la energía nuclear es una energía de base que, como antes comentábamos, pues está generando 8.000 y pico horas al año, es decir, 24 horas al día durante 340 días al año, ¿no? Por tanto, verde y con asas. Yo creo que el asunto es evidente. Otra cosa es que haya gente, o bien por ignorancia, o bien por demagogia, o bien por ideología, que me parece increíble que sea la ideología quien determine el desarrollo de una estrategia energética en un país como el nuestro, pero bien, hay gente para todo, ¿no? Pero bueno, que por demagogia, por ignorancia o por ideología, pues efectivamente yo creo que están sumamente equivocados, ¿no? Y esto hay que corregirlo. ¿Hay que corregirlo cómo? Bueno, el tema de la nuclear, lo primero que habrá que hacer también, digamos, es pedagogía, porque lamentablemente la sociedad española pues tiene mala prensa, digamos, el tema de energía nuclear. Vamos, efectivamente, por prejuicios de tipo político, ideológico. Evidentemente hay un problema, sigue existiendo un problema con el tema de las nucleares, que es el tema de los residuos, que no está resuelto del todo. Pero evidentemente, digamos, lo primero de todo habrá que conseguir que haya una aceptación social. Hay países que han dado un cambio radical, es decir, hace no muchos años, pues en Finlandia nadie apostaba por la energía nuclear y hoy día, digamos, la sociedad finlandesa está a favor. Digamos. Y además que ya saben que los escandinavos siempre son famosos por su respeto por el medio ambiente, y no tienen problema por combinarlo con una estrategia. Se puede resolver. Yo diría que ese es un tema que habrá que hacer pedagogía para evitar el rechazo. Y que además ese es uno de los problemas por los cuales los partidos políticos no han apostado decididamente, digo nadie, vamos, ni la izquierda ni la derecha, han apostado por el tema de la energía nuclear, pues porque temen que eso pierdan votos, reste votos. Es decir, claro, eso es lamentable que las decisiones que deben de ser fundamentalmente técnicas estén lastradas por ese otro componente ideológico de que a la gente le caiga mejor o peor la energía. Hay un tema, digamos, desde hace mucho tiempo sobre la inseguridad. Hoy día, digamos, no hay Chernobyles a la vista, ni mucho menos. Carlos, ¿sabemos si la predisposición fuera otra, tanto de autoridades como de público, vamos a decir,
¿sabemos si las eléctricas y las grandes eléctricas españolas estarían en disposición de hacer frente a esas inversiones? Esa es la segunda cuestión. La segunda cuestión que hay que considerar respecto al tema nuclear es que, primero, exige un plazo de maduración bastante largo. Es decir, digamos, las famosas plantas nuevas, lo que están haciendo en Finlandia, ha tardado más años, si no esté completado, de lo que estaba previsto. Es decir, no es un tema de hoy para mañana. Lo que sí es cierto es que en el mix habrá que contemplar esa inversión. Segundo lugar, evidentemente no es especialmente atractivo, pienso, hoy por hoy, hacer esas grandes inversiones por parte de las industrias, la industria eléctrica. La industria eléctrica española, en el fondo, ha venido muy bien también esas renovables de las que ahora también todos empezamos a echar un poco de pestes, pero ha sido negocio para muchos, es decir, que no nos engañemos. Es decir, lo de los molinillos, pues ha sido negocio no solo para el pequeño productor, también, digamos, las grandes empresas, grandes industrias, pues han estado vinculadas, y, digamos, o directa o indirectamente. Pero es decir, muchas de estas grandes, digamos, nuestra industria eléctrica hoy día tiene un componente de plantas generadoras pues muy importante, y muy importante porque ha sido muy rentable, porque ha tenido, digamos, unas primas espléndidas. Vamos a decir, el gran tema son las primas. Las primas, yo tenía por aquí una nota, digamos, el año pasado me parece que hemos estado pagando 8.000 millones de pesetas, unas cantidades de euros, perdón, 8.000 millones de euros, unas cantidades enormes, claro, que luego pesan enormemente sobre la factura. Claro, la factura final que hay que pagar, pues claro, resulta que cerca del 23% de la factura de lo que estamos pagando corresponde a primas de renovables. Quiero decir, eso, el que paga la factura le viene fatal, vamos. Y al final, digamos, las eléctricas dicen, bueno, esto me genera un déficit. Sí, me genera un déficit, pero vamos, que lo voy a cobrar, ¿no? Lo voy a cobrar con interés. Entonces, tengo mis dudas de que el sector eléctrico español haya estado muy a favor de una energía que sería mucho más razonable, como sería, evidentemente, digamos, la energía nuclear. Pero bueno, habrá que hacer un paso de la situación actual a otra en la que en el mix la nuclear tiene que tener un determinado peso. Desde luego, lo que es un disparate es, digamos, cerrar por anticipado, mientras sean seguras, ningún tipo de plantas, ni Garoña ni ninguna otra. Es decir, hoy día ya se habla de alargar la vida de las plantas porque parece que es razonable, y que evidentemente plantas que ya están amortizadas pues nos tienen un coste marginal muy pequeño, como antes apuntaba Javier. Evidentemente a todos necesitamos una energía. Ahora, también hay que plantearnos, y esa es la otra cuestión que ha salido aquí, España es una isla energética. Habrá que plantearse, digamos, de qué manera, digamos, nuestras interconexiones con Francia, hay que triplicar la capacidad que tenemos en estos momentos de conexión con Europa, triplicar como mínimo. Porque si además existiera esa interconexión, incluso las renovables serían mucho más rentables, digamos, es decir, porque el problema que tienen los molinillos, y perdón que yo hable de los molinillos, el problema de los molinillos es que cuando sopla viento, pues generan mucha energía, y entonces esa energía a veces no se sabe qué hacer con ella. Es decir, en cambio, cuando, vamos, no hay viento, y que a lo mejor son los momentos en que necesitamos más cubrir una punta, pues esa energía no sirve. Si evidentemente en los momentos que a nosotros nos sobra la energía se pudiera exportar, pues realmente, digamos, esa energía de las renovables sería más rentable para todos. El tema de los huertos solares es otra cuestión. Es decir, efectivamente, digamos, unas primas enormemente atractivas pues han hecho que todo el mundo pusiera su solar, incluso a veces con su picaresca, como se descubrió en algunos casos, que había huertos solares que producían energía eléctrica por la noche. Claro, era un absoluto el milagro español. Por cierto, Carlos, ¿qué impresión genera en la industria también ese cambio legislativo en torno a las primas? ¿Genera inseguridad jurídica? Bueno, pero yo creo que todo el mundo, claro, inseguridad jurídica sí, claro, vamos, todo el mundo, nadie quiere que de repente me recorten, claro, pero yo creo que todo el mundo era consciente de que esas primas eran insostenibles. Es decir, esas primas se montan pensando en que iba a haber 350 megavatios instalados. Y se han instalado 3.000 y pico, porque claro, era enormemente apetecible. Y claro, es decir, el país no lo puede resistir, digamos, ese nivel de primas, luego hay que recortarlo. Es decir, es que como es un disparate, es un disparate. Y claro, el que diga ahora se lleve las manos a la cabeza, hombre, yo es que lo puse, hombre, usted sabe que lo puso porque era un magnífico negocio, pero es un negocio intolerable, el país no lo puede aguantar. Y bueno, pues algo había que hacer, y yo creo que han hecho muy bien de recortarlas.
Vamos, desde luego, esa energía solar, digamos, se habrá que dar un aliciente a nuevas tecnologías, digamos, nadie lo niega. Pero hombre, dentro de unas cifras razonables que la podamos aguantar entre todos, pero mucho más no. Sí, perdón, ¿podría hacer un comentario a este último? Evidentemente, quizá es un mal menor el haber con carácter retroactivo recortado estas primas, pero es un mal. Sí, sí, realmente no. aquí se metió la pata, no controlando la dinámica evolutiva del desarrollo, del despliegue masivo de una tecnología que no estaba madura. Hemos llegado casi a 4.000 megavatios que tenemos. Y de repente te encuentras con una sobrecapacidad que no puedes pagar tampoco de primas. Quizás es un mal menor y quizá, bueno, pues contando lo positivo de ello, igual pues no ha habido más remedio que hacerlo, pero es un mal en un sector que necesita estabilidad regulatoria, claro, porque es muy intensivo en capital, eso iba yo, porque las inversiones son a muy largo plazo y claro, damos señales de que esto no es estable. Y claro, cuando tengamos que financiar, por ejemplo, las nucleares, que son inversiones a 50 o 60 años, si no damos sensación de que somos estables... Tampoco te va a venir ningún inversor pues por ahí no va fuera a haber forma, para... Claro, no va a haber forma de financiar, porque son operaciones muy apalancadas, en donde hay capital, pero hay muchísimo crédito. Y si no damos sensación de seriedad... Si yo aquí diría, lo digo de forma coloquial, se metió la pata con el despliegue masivo de las solares, de las fotovoltaicas, y ahora para sacar esa pata se ha metido otra, que es la inseguridad jurídica que generan estas señales, aunque a lo mejor pues es posible que sea mejor lo que se ha hecho que no haber hecho nada, ¿no? Dejábamos con la palabra en la boca, Alberto. Sí, Alberto. Iba a ir en esa dirección. Es decir, el tema de la seguridad jurídica es fundamental. Es decir, con independencia de los costes y cómo se tengan que reducir, de alguna manera es un valor fundamental que está por encima. Y sobre todo por los temas de las inversiones a largo plazo. Es decir, cuando tú preguntas a una empresa eléctrica importante capaz de instalar un nuevo reactor nuclear o repotenciar uno, cuando te dice cuáles son los obstáculos a poner una central nuclear, mucho más que encontrar un suelo de un ayuntamiento, mucho más que los permisos medioambientales, mucho más que el tratamiento de los residuos, es que es una inversión a 40, 50 o 60 años, y si no tengo un gran consenso nacional, un gran pacto de Estado que me garantice que el marco regulatorio no va a cambiar, no me puedo meter ahí. Efectivamente. O sea, ese es el elemento fundamental. Alberto, perdóname, vas a ser el primero en tener la palabra en el siguiente bloque, pero ahora nos tenemos que marchar a publicidad en el debate de la semana. Volveremos después de esa pausa publicitaria y seguiremos hablando con Alberto Nadal de electricidad, de energía, de nucleares. Vamos allá. Volvemos al debate de la semana y como lo prometido es deuda, comienza con el turno de palabra Alberto, que le habíamos dejado con la palabra en la boca. Alberto. Sí, pues estaba hablando de la importancia de la seguridad jurídica para un sector como el energético, siendo conscientes que el coste de lo renovable se ha elevado, pero tampoco eso puede atentar directamente contra un principio tan básico, que además afecta, como decía, al resto de tecnologías y especialmente las que tienen una amortización muy lenta, como podría ser la nuclear. Y luego también decir que parte del problema que se ha generado con las primas de renovables se debe a una falta de organización administrativa que sufre España en muchos ámbitos. Es decir, cuando se fija unas primas por parte de la Administración Central, pero las licencias las dan las comunidades autónomas, se pone una fecha límite sin establecer cupos, pues claro, las consecuencias son pues, que acude masivamente un sector, ¿no? Lo que pasa es que luego hay que tener mucho cuidado con reducir las expectativas de inversión sobre personas que al fin y al cabo han invertido sus capitales. Quería hacer una mención al tema de las interconexiones. Todos aquí las hemos mencionado, es un tema fundamental, pero hay que recordar que para hacer una interconexión necesitas dos. Y mientras tanto, ¿qué? Porque la historia nos ha demostrado que Francia tiene muy poco interés en realizar interconexiones. Y precisamente tiene poco interés porque Francia tiene un 75-80% de producción energética nuclear, tiene los costes más baratos o de los más baratos de Europa, especialmente para su sector industrial, y abrir su mercado significa abaratar el coste energético de las demás industrias europeas e incrementar lo suyo. Y este es el problema fundamental que nos encontramos. Así que hay que ir cerrando la brecha de precio con el mercado francés si queremos realmente tener unas interconexiones importantes con Europa. Y luego hemos centrado el debate en el tema eléctrico,
pero es evidente que gas y petróleo van a jugar también, o van a desempeñar un papel fundamental en la energía española, siendo España uno de los países en la que la dependencia del petróleo es más alta. Estamos 10-11 puntos por encima en consumo de petróleo por unidad de PIB de la que tienen otros países europeos. Y esto explica muchas veces, por ejemplo, cosas como por qué nuestro IPC es más volátil que el del resto de los países de nuestro entorno, ¿no? Cuando baja la inflación, España baja más; cuando sube, sube más. Porque el peso dentro del IPC de los componentes energéticos son mayores que en otros países de nuestro entorno, y esto se ve arrastrado por el precio del petróleo. Por tanto, un argumento más a favor de buscar un mix energético adecuado es también reducir esa dependencia que tenemos excesiva del consumo de derivados del petróleo, que evidentemente son importados. España no produce petróleo. Aprovechando lo que señalaba Alberto de la industria, refiriéndose a las interconexiones, el precio de la energía, llamaba la atención, Javier, lo que comentabas durante la publicidad sobre el doble carácter que tiene la energía. ¿Podrías contárnoslo? Claro, efectivamente la energía eléctrica, si hablamos de energía eléctrica, que es la más limpia, la que tiene un formato más moderno, te llega a cualquier sitio donde estés, es multifuncional, vale para todo, pero tiene un inconveniente, y es que no se puede almacenar de forma masiva y económica de momento, aunque hay un desarrollo interesante, ¿no?, de acumular la energía eléctrica también, pero hoy por hoy no. Hoy por hoy hay que generarla en el momento en que se demanda, ¿eh? Por tanto, por eso también el tener un mix adecuado para recorrer la curva de carga es interesante. Tener energías que puedan modular, energías que estén en base. Tener un mix diferente es muy interesante también bajo este punto de vista. Pero bueno, a lo que iba, siguiendo tu pregunta, cuando yo por la mañana me afeito, enchufo mi máquina de afeitar y en ese momento yo demando una energía que alguien está produciendo en ese momento para mí. Y por tanto es un servicio que me da, es un servicio eléctrico, es un servicio que me dan a mí la energía en ese momento sin que yo haya avisado de que la voy a necesitar en ese momento. Otra cosa es la industria. Y cuanto más pesada y más intensiva en consumo energético es la industria, más vale lo que voy a decir. La industria lo que hace es, no recibe un servicio energético, recibe una materia prima energética. Es un producto, es un input que incorpora a su proceso de producción e incorpora los costes de su producción y por tanto el producto final. Como la industria está operando en un mercado globalizado, si no somos capaces de incorporar un input competitivo, el output tampoco lo será, y por consiguiente, claro, en un mundo donde efectivamente nos deslocalizamos allá donde hay elementos competitivos mejores, si no somos capaces de proveer a la industria y particularmente a los grandes consumidores, aunque son muy intensivos en consumo energético, de un input competitivo, sería una nueva pérdida de competitividad para nosotros, ¿no? La industria se va, y además la industria se va desapareciendo puestos de trabajo de la industria auxiliar y de los servicios que dan servicio a esas industrias. Y por consiguiente entramos en una dinámica tremenda, más desempleo, más problemas de déficit público, bueno, y todo lo que sabemos, problemas de pensiones, todo se concatena. Por tanto, es absolutamente fundamental no solamente que tengamos un sistema de generación competitivo, sino que la regulación posibilite que aquellos industriales que se instalan en España y que hacen bien sus deberes, que tienen consumos específicos correctos, que son compañías que se comportan social y ecológicamente adecuadamente, bueno, que no se vayan porque no les damos un suministro energético competitivo, sería absolutamente desastroso, ¿eh? Y vuelvo naturalmente a todas las energías de generación de base y particularmente a la energía nuclear como elemento suministrador fundamental de una energía eléctrica competitiva, de costes predecibles, porque es de coste y precio muy estable la energía nuclear, y segura, porque una central nuclear, por ejemplo, que consume unas 25 toneladas, una central de 1000 megavatios, que consume 25 toneladas de combustible nuclear al año, una de carbón o de petróleo consume 4 millones de toneladas. O sea, solamente la acumulación de energía potencial que da seguridad estratégica al país de que tenemos la energía necesaria para suministrar, que no ocurre con el petróleo ni con el gas, ni tampoco con el carbón, pues también es otro vector que no es despreciable, que tenemos también que pensar que un sistema nuclear da una enorme seguridad de suministro por la energía potencial embalsada en el combustible que tenemos en las centrales. Javier, Carlos, perdona, mencionaba Alberto la cuestión del petróleo. ¿Nos preocupa el cenit?
Bueno, sí, claro. Vamos a ver, el tema del petróleo, lógicamente, es un tema fundamental hoy por hoy y sobre todo hay una dependencia clara en determinados sectores. Sobre todo hay que hablar del tema del transporte. El motor de explosión es el elemento fundamental, que es el sector del petróleo, del transporte el que tira más del tema del consumo de productos petrolíferos. Lo que pasa es que quizá, digamos, estemos cerca de una nueva era, donde evidentemente también el sector, la electricidad va a ser fundamental. Y además va a resolver parte de esos problemas que estábamos planteándonos antes, que es el tema de cómo acumular energía, digamos, de alguna manera. Es decir, el coche eléctrico abre posibilidades. Bueno, pronto vamos a fabricar en Valladolid un coche eléctrico. Lo que puede significar el coche eléctrico es no solo que evidentemente vayamos sustituyendo el petróleo por electricidad, sino además el coche por la noche va a ser cuando vaya a recargar y en el fondo, digamos, estamos acumulando porque nuestra curva claro, en la parte de la noche se queda por debajo, ¿no? Entonces, evidentemente, eso es un tema que puede ser fundamental. Habrá que hacer, digamos, hay que seguir planteándonos, lógicamente yo sigo insistiendo en el tema de las interconexiones, que lógicamente a Francia no le interese tanto, pero por descontado, digamos, es imprescindible estar ligados a la red europea, digamos, porque habrá momentos, digamos, donde efectivamente, en virtud de esa curva, en España sobra energía y la podemos vender a un precio barato, digamos, y que pueda llegar a Holanda o a donde en ese momento no sopla el viento, por ejemplo, con lo cual haríamos rentables algunas energías que todavía siguen siendo caras. Y yo solamente querría añadir una cuestión, y es que la energía más limpia y más barata es la que no se consume. Es decir, también tendríamos que plantearnos seriamente el tema del despilfarro. Es decir, se podría conseguir razonablemente un ahorro energético importante si hacemos el esfuerzo que tendríamos que hacer. Yo creo que todos podríamos concienciarnos de que es posible reducir, bueno, al menos un 10, un 15% de nuestros consumos energéticos actuales, sin modificar esencialmente, digamos, nuestros hábitos de vida. Se podría conseguir, digamos, simplemente con que estuviéramos mejor educados de cómo hacer ese consumo. Habría también, lógicamente, y es el otro factor que lamentablemente, vamos, hace poco, pues resulta que se ha abandonado, que es el tema. Tiene que haber también un aliciente para que el comportamiento de todos los ciudadanos, vamos, de ciudadanos domésticos sobre todo, tenga un aliciente para utilizar energía por la noche, digamos, todo ese tema, digamos, una diferencia, digamos, que ponga su máquina lavadora. Exacto, que las han eliminado, digamos, no hay, lógicamente la industria sí lo hace, digamos, sí, pero yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en todo ese tipo de planteamientos que nos permitan tener, digamos, una demanda mucho más plana, claro, y que sin esas puntas que son muy difíciles de atender. Decíais antes que un problema de España es la diferencia entre la base, ¿no? y el consumo punta. Digamos grandes puntas, ¿no? Y vamos, y más que en otros sitios, incluso vamos, el problema nos exige, por ejemplo, vamos, nuestro país, incluso por las fuertes diferencias climáticas que hay, digamos, pues pasamos de tener en invierno temperaturas prácticamente polares a unos veranos casi tropicales. Eso exige entonces tener una potencia instalada enorme, lo que significa después tener, digamos, y eso es una inversión que está ahí y que son unos costes. Sí, sí. Entonces, todo eso es algo que hay que planteárselo muy seriamente. Es curioso, Carlos, miraba, al hilo, perdona, de lo que estabas diciendo, miraba picos de récord de consumo y había, me parece que era en enero, no sé si eran 44.000, claro, pero es que en julio había 40.000. Claro, yo no creo que haya muchos países que les pase eso, que en invierno tengan una punta de consumo altísima, pero es que en verano también tienen una punta de consumo altísima. Aquí, digamos, y ese es el problema que plantean, digamos, respecto al tema de las renovables, concretamente la eólica, porque curiosamente son en esos momentos que se producen las puntas, es decir, porque hace mucho frío o hace mucho calor, es cuando no sopla el viento. Con lo cual, digamos, es el gran momento. En cambio, hay momentos en que al revés, cuando sopla el viento es cuando hay unas temperaturas mucho más razonables. Es decir, entonces, claro, ¿qué hacemos? Pues posiblemente lo que ocurre es que cuando sopla viento aquí, seguro que no hay viento en Francia, entonces podríamos estar utilizando. Entonces, las interconexiones es un elemento absolutamente fundamental, pero digo, contemplar, digamos, el tema de la planificación energética hay que contemplar todos sus aspectos. Uno, lógicamente, es pensar cuál es la generación más razonable, no desechar ninguna energía, tampoco hay que hacer una apuesta única por
las nucleares, por ejemplo, en el sentido de que eso exige fuertes inversiones, insisto, que no es de hoy para mañana. En cambio, habría otras cosas que podríamos empezar a hacer ya. Insisto, es decir, el tema del ahorro energético, de la gestión de la demanda, yo creo que ofrece todavía muchas posibilidades. Es decir, la gestión de la demanda podría significar una nuclear menos, pues bueno, no está mal, o muchos miles de molinillos menos. Pues bueno, yo creo que merece la pena. Lo agradecerá el paisaje. O lo agradecerá el paisaje por descontado. Y claro, y vuelvo a insistir, claro, el tema de el tema de la fotovoltaica, digamos, ha sido, bueno, un absoluto caos. Es decir, que yo entiendo muy bien que se diga, hombre, yo puse mi huertecito porque era un magnífico negocio. Pero vamos, en los huertos, en muchos casos, quienes acudían digamos, a que todo había que presentar las instancias el 17 de septiembre, eran los funcionarios vinculados, digamos, a ese departamento, que todos, digamos, en las comunidades autónomas, todos habían montado su huertecito sola. Entonces, hombre, ya el mantenerles esa situación de privilegio, insisto, no estoy de acuerdo. Y que evidentemente, pero la culpa la ha tenido, lógicamente, una regulación que no era la más adecuada, claro. Yo iba a ir sobre el tema regulación, porque antes, cuando Javier describía muy bien las etapas de la instalación, y se veía que, bueno, curiosamente, bueno, lógicamente eran consecuencia del momento económico y de los precios relativos de las distintas energías, también simultáneamente se produce un desarrollo anárquico de la regulación pública y de la intervención del sector público. Y si luego analizamos los problemas de eficiencia que tiene el sector, la mayoría de ellos van asociados a idas y venidas de una política energética errática. Entonces, una de las cosas, yo creo que estamos sacando dos consecuencias evidentes de este debate, o de esta más que debate de conversación, y es que el mix energético es muy importante y no hay que cerrar el paso a la nuclear, y la segunda, que la estabilidad regulatoria y sensata es básica para que el sector vaya hacia adelante. De ahí tiene que derivarse una reducción de costes importante y también una reducción de demanda asociada a que los incentivos sean los adecuados. Ahora, si a mí me quitan la tarifa nocturna, pues ¿para qué voy a poner la lavadora por la noche? ¿Para qué me voy a molestar en poner ahí un controlador de tiempos para que van a cobrar lo mismo? Bueno, perdonad, una cuestión, digamos, ya que has hablado de la regulación. Vamos, habrá que recordar que en este momento es cuando se produce, digamos, después el famoso parón nuclear. También el parón nuclear es consecuencia de que en un momento determinado las nucleares en este país, digamos, tienen un gran aliciente, y lo que es verdad es que la planificación en aquellos momentos se planifican muchas más nucleares de las que necesitábamos. Es decir, eso es evidente. Claro, los eléctricos dicen, no, pero bueno, es decir, es que había un plan energético nacional donde decía que, bueno, yo he sido funcionario de un ministerio, y yo sé cómo se han hecho a veces los planes de desarrollo y los planes energéticos. Y evidentemente que en aquellos momentos pues se hace un plan con unas previsiones de aumento de la demanda que no se iban a cumplir, y que lo sabía todo el mundo. Y supongo que las eléctricas también. Pero en aquellos momentos invertir en una gran planta nuclear era un negocio. Y no solo por la energía que fueran a producir en el futuro, sino que además hay que pensar que las empresas eléctricas estaban vinculadas a unos determinados bancos, con los cuales ganaban, digamos, con sus créditos, a unas determinadas empresas constructoras que también ganaban en la construcción, y lo de menos es si al final de verdad íbamos a necesitar esos kilovatios nucleares o no. Y también entonces se dio un golpe errático, de repente diciendo que teníamos planificadas no sé cuántas plantas en marcha, y de repente llega un gobierno y dice, pues ahora se para todo. Y ahora de repente hay que compensar. Y, claro, es decir, y al final quien paga es el ciudadano, el que hemos estado pagando la moratoria nuclear, lo cual tampoco está bien, digamos que... Pero claro, cada uno se aprovecha de la regulación como pueda, y yo lo entiendo. Digamos, si yo fuese empresario en su momento, también, yo digo, me dan facilidades en estos momentos para lo que en principio es un negocio, y el negocio en aquellos momentos estaba en construir. Yo estaba entonces en la Junta Superior de Precios. Y cuando se calculaba la tarifa eléctrica, estoy hablando de los años 70, la tarifa se calculaba en función también de el coste digamos, de financiación de plantas que estaban en construcción. Con lo cual no tiene ningún sentido, porque voy a estar yo pagando el coste financiero de algo que todavía no estaba generando kilovatios. Pero estaba así, es decir, y me refiero a años 70, es decir, años 78, años 79 estaba yo en la Junta Superior de Precios. Javier. No, yo iba a decir que, hombre, cuando se hacen los planes energéticos nacionales, se hacen al principio de los 70, 72, 73, después de los felices 60, de crecimientos del 8 y el 10% anuales, crecíamos como China ahora. China, se iba a decir.
Y entonces, claro, pues se hace una extrapolación, se veían los países del entorno qué consumos específicos tenían y entonces, bueno, pues efectivamente en aquella época se planificaba extrapolando con mucho optimismo. Luego, claro, vino la gran recesión por la crisis del petróleo, luego tuvimos nuestros problemas también específicos por la crisis política y social y, bueno, y evidentemente nos sobraba muchísima capacidad de generación. Se habían planificado 15.000 megavatios de energía nuclear y al final terminamos con 8.000. Pero lo que yo creo que fue un desastre es que plantas que estaban casi terminadas se abandonaron. Se cerraron, porque sí, y es una inversión que está hecha. Yo debo ser un poco iluso, Javier, pero yo pensaba que ese exceso de planificación se hacía porque como son inversiones, como mencionabais, a tan largo plazo, que requieren mucho dinero, pero que se amortizan a muchos años y dan servicio muchos años, digo, a lo mejor se planificaban con un exceso de demanda, previendo que al cabo de 3 o 4 décadas iba a haber ese exceso de demanda. Hombre, hubiera sido bueno que en lugar de 7.700 megavatios que tenemos ahora nucleares, que tuviéramos 2.000 o 3.000 más. Nos luciría el pelo de otra manera, desde luego, y seguramente tampoco hubiéramos cometido disparates de poner exceso de capacidad con tecnologías que son mucho más caras, ¿no? De todas maneras, cogiendo el hilo de Alberto, que hablaba un poco de la energía en general, a mí me gustaría hacer una reflexión un poco genérica, ¿no? Porque creo que puede ser útil para orientarnos, porque, hombre, lo hemos hecho mal, ahora tenemos un exceso de capacidad, creo que en los próximos años no deberíamos de invertir, deberíamos frenar esta dinámica desastrosa, deberíamos frenarlo, y es un buen momento para hacer la reflexión. Lo mismo que nos pasó el año 85, que nos encontramos con un exceso de capacidad, se pararon las inversiones, y luego, claro, cuando el mercado tira, la inversión que tienes ya hecha genera una caja bestial, y entonces es cuando realmente salen las compañías eléctricas de su situación, ¿no? Entonces, ahora creo que es un momento bueno para reflexionar y para pactar, como decía Alberto, a nivel de Estado, porque la política energética hay que hacerla con 25 o 30 años. Y claro, nuestros políticos, su horizonte político, si es un año, pues ya es mucho. Son las próximas elecciones. Las próximas elecciones, las municipales, las autonómicas, las europeas, bueno, claro, y lo que no puede ser es estar planificando algo que requiere una visión de 30 años con un esquema mental de un año. Cortoplacista, totalmente. Es un disparate, por tanto, aquí, en este caso, como en algunos otros, como la educación, o como son temas de pensiones, o como son temas de infraestructuras, tiene que haber una política de Estado y que haya una estrategia y una política que sea estable, que sepamos, que apostemos con un razonamiento sólido y que vayamos por esa senda con independencia de quién sea quien nos gobierna. Esto es absolutamente fundamental. Entonces, por eso, la reflexión que yo quería hacer es que es verdad que si hablamos ya a nivel planetario, el planeta está creciendo. El año pasado, que fue un año horrible para aquí, pero el planeta creció un 4,7%, el mundo creció un 4,7%. Este año va a andar por ahí. Aquí también estamos fatal, pero el mundo marcha bastante bien. Que yo sepa, en los últimos 50 años solamente uno, que fue el año 2009, ha habido una reducción del Producto Bruto a nivel mundial. Por tanto, el mundo va a seguir creciendo y la intensidad energética del mundo va a seguir creciendo, porque quienes crecen más son aquellos que tienen más necesidad de consumo energético. Por tanto, necesitamos energía. Hasta ahora lo que estamos haciendo es quemar energías, combustibles fósiles, que es energía del sol acumulada a través de la función clorofílica durante millones de años, que eso no es repetible, eso no es renovable. Cuesta muchísimo hacerlo. Claro. Entonces, conceptualmente es disparatado que estemos quemando esas reservas que son finitas. Y claro, y al ritmo que estamos creciendo el consumo energético, es necesario que desarrollemos nuevas tecnologías. A mí por eso me gusta el CO2, sobre todo, porque es un catalizador para desarrollar nuevas tecnologías. Y en vez de tanta subvención a la operación, teníamos que dar dinero para el desarrollo tecnológico, porque el planeta no tiene un problema energético, tiene un problema tecnológico. Muy buena reflexión, porque la energía abunda, tenemos cantidad de energía por todos los sitios. Nos quedamos con ella porque además se nos acaba el tiempo. 30 segundos para Alberto, que es el que hace más tiempo que no habla. No, yo sobre todo quería hacer una reflexión de que no tenemos que cometer los errores del pasado. Y uno de los errores del pasado es creer que la planificación energética lo podría resolver todo. Hay que dar un marco regulatorio estable y dejar en la medida de lo posible, con los problemas que tiene el sector, que tiene un exceso de capacidad evidente, que el mercado actúe y dar flexibilidad de entrada y salida a los agentes económicos.
Sin esos mecanismos de flexibilidad no seremos capaces de adaptarnos y nos vamos a tener que adaptar. El precio del petróleo va a ir subiendo, por lo que estaba diciendo antes Javier, es necesariamente así. Y eso nos empujará hacia otras tecnologías y a ser capaz de ello. Y para ello hay que generar incentivos a la inversión e incentivos a largo plazo. Y hoy por hoy no los tenemos. Pues con esta reflexión nos quedamos, Javier. Muchas gracias por acompañarnos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Y Alberto, como siempre, muchas gracias. Gracias. Esto es todo en el debate de la semana. Esperamos que les haya servido para aclarar algún concepto en este asunto que además es clave y a muchos años vista. Y tan solo me queda recordarles que el debate de la semana es posible gracias a la labor técnica de todo ese equipo que está detrás de las cámaras. Muchas gracias.